abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Solo, abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Golpeado y atado, y arrastran por el camino, y entre piedras y espinos selló con sangre mi amor por las criaturas. En la roca del torrente cedro, donde mi rostro con violencia impactó, selló de nuevo mi amor por el pecado. Solo, abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Solo, abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Temblando de frío, maloliente y despreciado, yo reparo todos tus pecados, todo lo hago por amor al pecador. En las aguas putrefactas del Cedrón, donde fui sumergido sin ninguna compasión, Señor, no penas mi amor por el pecador. Solo, abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Solo, abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Solo, abandonado, solo, sin compañía, solo, por voluntad divina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Seguimos nuestra cabeza con tu corona de espinas, Jesús. Emperlamos nuestros ojos con tus lágrimas. Impregnamos nuestra lengua con tu amargura. Lavamos nuestra alma con tu sangre. Adornamos nuestro cuerpo con tus heridas. Lavamos nuestras manos y pies con tus clavos. Y así nos presentamos ante la suprema majestad. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora su cabina. Completa que lo voy a dejar pendiente para cuando esté. Muy buenos días. Pues bueno, con esta hermosa oración que acabamos de tener en estos momentos, la Santa Misa, pues ¿qué les parece si vamos arrancando ya de lleno con nuestro tema? Bueno, dándole gracias a Dios por estos momentos que nos permite estar viviendo, ¿no? De poder aprender cada vez más de su divina voluntad, sobre todo poderla vivir en nuestra propia carne, en nuestra propia vida. Este es el agradecimiento más grande que tenemos que darle a nuestro Señor, la oportunidad que nos da de vida. Jesús le dice a Luisa que el camino estrecho, sí se sabe, cuando Jesús dice que hay que caminar por el camino, no por el camino ancho, sino por el camino estrecho. Y Jesús dice, muchos piensan que el camino estrecho es porque es difícil, por eso es camino estrecho, pero no es así. Cuando estoy hablando de que hay que caminar por el camino estrecho, significa de que te apresures, porque nosotros tenemos un cierto número de actos que determinan nuestra vida. Todos vamos a morir algún día, ¿sí o no? ¿Sí? Y si nosotros seguimos desperdiciando nuestros actos y no los vivimos en un modo divino, como el Padre decía ahora en la mañana en misa, aprender a orar en esa oración continua y constante, aprender a darle a Dios nuestro te amo en cada cosa, en cada paso, en cada acción que hacemos. Ese es el comienzo de la vida divina. Y el camino estrecho es el que le dice Jesús a Luisa. El camino estrecho es apresurarte. No pierdas actos. No pierdas tiempo en ti mismo. No pierdas tiempo en tus sentimientos. No te quedes atrapado en tus heridas, sino que apresúrale que el tiempo se acaba. Apresúrale que aquí estoy esperándote. Y si tú te dejas por el camino ancho, tú vas a pensar que tienes mucho tiempo y te vas a ir lento y luego te vas a salir y luego vas a entrar y luego vas a decir, bueno, Jesús, tú sabes, es que yo soy pecador, tú me entiendes, y una serie de justificaciones. Pero todo es cuestión de decisión, como decíamos ayer, decisión. El que ama decide, el que ama no titubea. Por eso en este retiro, más allá de ver aquello que tenemos en nuestro corazón y que nos hace falta una vista
vivir en Dios, Jesús nos da el camino fácil. Y el camino fácil es el amor. Porque con el amor todo se vence. Si nosotros no miramos el amor, miramos más los pasos para llegar al cielo, va a ser muy difícil. Si nosotros miramos únicamente los mandamientos, son muy difíciles. Pero si miramos el amor, qué fácil se cumplen los mandamientos. Si miramos el amor, el mismo amor nos empuja a sacrificarnos, nos empuja a las tareas más arduas, nos empuja al sacrificio para adquirir lo que más amamos. Por eso, en este retiro lo que estamos haciendo es conocer el amor, y el amor es Jesús. Por eso ayer que decíamos, ayer nos concentramos en hablar de Jesús en el huerto. Y una de las cosas en las cuales se centró nuestra plática fue aprender, número uno, aprender a mirar a Jesús y no mirarme a mí mismo. Este es el primer paso de entrenamiento en mi pensamiento. Porque lo primero que quiere Jesús renovar en mí, para que yo pueda obtener esa vida divina plena, esa oración continua, esa atención continua en Jesús, es renovar mi interior. A Jesús le interesa más renovar nuestro interior que hacer grandes cosas por afuera. Porque yo puedo hacer muchas cosas y grandes obras por afuera. Pero a Jesús lo que más le interesa es mi interior. Mi interior. Por eso Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero hace todo. Porque en el acto cotidiano, fundida en su pensamiento en Jesús, en las tareas cotidianas, sin ningún momento pensar en sí misma, ¿qué sucede? Hace más que todos aquellos que han hecho grandes obras por fuera. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque en la divina voluntad a Jesús le interesa la vida. Jesús le dice a Luisa que la vida es lo más importante, porque la vida es continua y las obras que hacemos son intermitentes. Cualquier obra que hagamos, por ejemplo, un acto de caridad, de darle al otro lo que necesita, se le da y ya, ¿verdad? Jesús dice que las obras son adornos de la vida. O sea que son importantes las obras, sí, pero son adornos de la vida. Así le dice Jesús a Luisa. Embellecen la vida. Pero lo más importante es la vida en Jesús. La vida interior en Jesús. No mi vida, no la vida de Carla, porque la vida de Carla es muy caprichosa. Y hace puras cosas horrorosas. Sí. Ya lo confirmaron. Sino la vida de Jesús que quiere hacer en Carla. Esa es la que le interesa. Esa es la más importante. Vida, actos continuos. Y eso es lo que estamos aprendiendo en estos pequeños temas. Ayer comenzamos este tema sobre el silencio de Jesús.
vamos a descubrir esta dimensión del silencio que la comenzamos con la imagen del Cordero, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando un poco sobre por qué el Cordero era este símbolo que pues era semejante a lo que Jesús vivió. Y estuvimos hablando de las características del Cordero, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran? Dócil, manso, deja hacer todo, murito, no se queja, ¿sí? Muy bien. Y estuvimos leyendo este pasaje de Isaías 52. Especialmente nos quedamos subrayando esta parte que es hermosa, que es fuerte, donde Jesús nos dice que el silencio del Cordero, bueno, en el pasaje de Isaías, nos habla de Jesús. Nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué significa no abrir la boca? ¿Qué significa este sentido de esta actitud de silencio de Jesús? No quejarse. No quejarse, así es. Y la obediencia, Aceptación. la aceptación con resignación. Morir a sí mismo. Perdón, me enredé con el micrófono. Ya. Bien, vamos viendo. Lo que Jesús nos está llamando. Vamos viendo, vamos descubriendo a Jesús, que es el amor. Nos dicen las Escrituras, ¿quién era este hombre llamado Jesús? Nos dice San Juan, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Esa unidad es en una voluntad y en el amor. Cuando Jesús habla de que somos uno, está hablando que es uno en un querer, uno en la voluntad. No significa que nuestro Padre Dios envió a su Hijo en obediencia y el Hijo no quedó otra más que obedecer. No. Significa que el Padre lo quería y el Hijo también lo quería, de la misma manera, de la misma medida. Ambos querían lo mismo, así como el Espíritu Santo. También nos dicen las Escrituras, Jesús dice, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nos están dando de un término que es clave, la muerte y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Punto importante para poder entender el silencio de Jesús. Para poder entender ese silencio del Cordero, tenemos que entender primeramente el sentido de la muerte, del cual nos habla Jesús en las Escrituras, y el sentido de la vida del cual nos habla. Esta vida resucitada en Él. Y tenemos una tercera cita. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Bien, Jesús habla de un camino, Jesús habla de la verdad, que ahorita vamos a hablar de la verdad, y habla de la vida. Para poder entender el silencio. Ese silencio de Jesús, como nos lo dice en Isaías, ¿sí? Este pasaje del siervo sufriente, a nadie le importó que muriera, sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de un signo de muerte que dará vida. Ese silencio del Cordero tiene sentido en la muerte de nuestra voluntad. La muerte de mi querer, que reina en mi voluntad. El silencio del Cordero no se justifica. Lo trataron como un criminal cuando era inocente. Lo enterraron como el peor de los criminales. A nadie le importó su vida ni su muerte. Ahora quítale el nombre del Cordero y ponle tu nombre. Ponle tu nombre. A nadie le importó la muerte de él. Lo trataron como un criminal. ¿Qué harías? ¿Te quedarías en silencio? ¿O te defenderías? Hay un plan mayor en ese silencio. Y ese plan mayor tiene sentido con la muerte y la vida. Por eso, ¿por qué Jesús no se defendió ante aquellos que lo torturaban y lo mataban? En Mateo 16 nos dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús tenía que anunciar su muerte, pero que iba a tener fruto. ¿Cuál es la muerte que nos anunciaba Jesús? Hijos, voy a morir para hacer morir tu voluntad. Por eso voy a la cruz. Por eso guardo silencio y no me justifico ni me defiendo. Porque lo que más deseo es vaciar tu voluntad, darle muerte a tu querer. Y eso solamente lo podré hacer en la cruz. Eso solamente lo podré hacer con todas las calumnias que me hacen. Por eso quiero ahora compartirte mi muerte para que tengas vida. ¿Cobra sentido? Difícil de comprender en modo humano.
Vamos con otra vida. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Produce mucho fruto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos miedo de entregarle a Dios? ¿Qué es? Cada quien conoce. Tus hijos, tu esposo, tu casa, tu economía. Si el grano de trigo no muere, no tendrá fruto. Y Jesús nos quiere vacíos para que Él pueda fructificar su vida. Este es el sentido de la muerte, no de justificarnos, porque Cristo ya nos justificó ante el Padre. Entonces, vamos entendiendo el silencio desde lo que Jesús, desde esta frase evangélica, este versículo evangélico del grano de trigo. Veamos qué dice Jesús sobre el grano. De este silencio, de este granito que se entierra en la tierra y con profundidad, el grano muere para convertirse en una semilla que fructificará. Jesús le dice a Luisa: y yo aquí te quiero, en mi querer, hasta en tanto el grano de trigo no es sepultado bajo tierra y muere del todo, no puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a otros granos. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina. ¿Qué le interesa a Jesús? La vida. Porque si no tenemos vida divina y hacemos obras, muchas obras buenas, ¿qué va a pasar? Es como si le estuviéramos ofreciendo a Jesús regalitos, flores sin perfume, chocolate sin sabor. Pero si yo vivo vida divina, es decir, esa vida interna continua, y aparte las obras están revestidas de esta vida, entonces ahora sí, esas obras son el perfume de Dios. Esa obra le quita la sed a Dios, la sed de almas, porque le estoy dando de beber. Le estoy dando de beber al sediento. Le estoy dando de comer al hambriento, que es Jesús, porque estoy viviendo su vida. Y las pequeñas obras de mi vida no solamente le darán de comer a mi prójimo, sino a mi Jesús, que es el principal que me pide agua, alimento, vestido. Por eso Jesús dice: el alma, hasta que no se sepulte en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina, con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo, que contiene la verdadera santidad. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti,
En ella encontrarás el verdadero amor. Y esta es la mejor de todas las otras santidades a las cuales puede uno aspirar. ¿Qué estamos conociendo en este retiro? El amor. Pero no podemos conocer el verdadero amor si mi voluntad no queda sepultada en el querer de Dios. Mi voluntad tiene un querer muy vivo, muy vivo. Yo quiero imponerme ante los otros que tengo razón. Yo quiero imponer mis cosas. Yo quiero mis planes. Yo le pido a Dios esto y me lo tiene que cumplir. Mi voluntad. Hasta que mi voluntad no esté sepultada en donde el su querer. ¿Y qué quiere Dios? Lo que estoy viviendo. Por más difícil que sea la situación, Dios tiene un gran plan para mí. Un plan para su reino. Así como el cordero inmolado, despreciado, triturado por la plancha, tratado como un criminal, olvidado por todos. ¿Por qué no dijo nada del cordero? ¿Por qué no se defendió? Porque había un gran plan: sepultar nuestra voluntad, que Él ya lo hizo. ¿Y por qué yo me defiendo? Bueno, porque mi voluntad está muy viva, ¿verdad? Y no se trata de no hablar, ni decir nada, ni de soportar. Vamos a ver qué hizo Jesús en el interior. Vamos a ver qué hizo Jesús en el interior. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el plan al cual estamos llamados. Bien, hay un pasaje que lo vamos a ver tanto en este tema como en el otro, que ahorita vamos a juntar los dos, que tiene que ver precisamente con este encuentro de Jesús con Pilato. El encuentro con Jesús, el encuentro de Jesús con Pilato tiene mucha enseñanza, porque Jesús habla lo indispensable. ¿Sí? Es hablar lo indispensable. Y vamos a entender ahí qué significa ese silencio. Porque el silencio no significa omisión. Atención, no es omisión. El silencio implica que mi voluntad esté enterrada en el querer de Dios. Es decir, aceptar lo que Jesús quiere, porque si Él lo quiere, yo lo quiero. Pero no significa que yo esté muda ante algo erróneo que esté pasando, porque Jesús dice, tienes que hablar con esa persona. Recuerden la cita bíblica, ¿sí se acuerdan? Silencio no es omisión. El silencio al que nos estamos refiriendo es sepultar mi voluntad, que quiere resurgir para tener razón, ¿sí? Porque quiere resurgir mi voluntad para defenderse, porque a mí no me vas a humillar, de mí nadie se burla, ¿verdad? ¿Sí o no? Así no actúa mi voluntad, así actúa nuestra voluntad. Quiere vengarse, quiere actuar. Bueno, vamos aprendiendo de Jesús. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Un
Punto importante. Para poder entender el silencio de Jesús, que su voluntad no resurgiera, porque estaba totalmente fundida en la del Padre, tenemos que entender el sentido de esa verdad de la cual habla con Pilatos, y que la explicita en la obra de cielo. Así que vamos entendiendo este sentido interior de la verdad. Vamos viendo lo que Jesús dice en el volumen 14 para poder entender el silencio de Jesús y poder entender la verdad por la cual Él, que es la verdad, la vivió en plenitud. Vamos viendo. Dice, Pilato me preguntó, ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo inmediatamente le respondí, rey soy yo. Y he venido al mundo a enseñar la verdad. Con esto yo quería abrirme camino en su mente para hacerme conocer. Y él, sintiéndose como golpeado, me preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó mi respuesta. No tuve el bien de hacerme comprender. Le habría dicho, atención, la verdad soy yo. Todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias, desprecios. Verdad son mis modos afables, atrayentes en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian, yo los amo. Y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso, que por cuanto se quiera pisotear, surge más bello, más luminoso, y hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer por tierra a sus pies. Vamos desmenuzando esto, porque está muy fuerte. A ver, Jesús, ¿qué quisiste decir? ¿A qué verdad te estás refiriendo? La verdad a la cual Jesús se está refiriendo es la fusión de la voluntad humana con la divina. Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, tiene dos voluntades, pero solamente puede vivir con una. ¿Con cuál vivió? Con la divina. Su voluntad humana la fundió con la divina, es decir, la sepultó hasta que el grano de trigo no muere, tiene fruto. Hasta no ver sepultada tu voluntad en la mía, en mi querer, nos haremos uno. ¿Y qué significa sepultar mi voluntad en la voluntad de Dios? Lo que hablábamos ayer, que mis pensamientos, mis sentimientos y todo mi ser esté en Jesús. Ya no es Carla la que camina, es Jesús en Carla. ¿Sí? Todo me refiere a Jesús. Todo me refiere a Papá Dios. La creación, mis actos. Es decir, mi pensamiento no está ya en mí mismo, sino está en Dios. Entonces, si el pensamiento de Jesús estaba en darle al Padre todo el amor, por cuanta ofensa más fuerte era, entonces dice, verdad, es mi paciencia
en medio de tantos insultos. ¿Cuántos insultos has tenido? ¿Cuántos insultos hemos vivido? ¿Te han insultado? Sí, ¿verdad? Y no significa una paciencia como una virtud que tengo que alcanzar, sino una paciencia que viene de sepultar mi querer en el querer de Dios. No sé si vamos comprendiendo eso. Si yo digo, tengo que ser paciente ante este insulto, estoy por adentro diciendo, Jesús, que se acabe esto ya. Soy paciente. ¿Sí? No es esa paciencia. La paciencia es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que mi voluntad esté sepultada en la voluntad de Dios. Es decir, en el querer. ¿Esto quieres, Jesús? Yo también lo quiero. Abrazo esta tribulación, estos insultos, y te amo por todos los que te insultan. Y espero en ti como tú me esperaste. ¿Será ese nuestro pensamiento? No lo es, porque nuestra voluntad no está sepultada en el querer de Dios. Mi pensamiento está fuera de Dios. Mis emociones están fuera de Dios. Están en mí y no en Él. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias y desprecios. Mis miradas dulces en las calumnias, ¿así son? Pues no. Cuando el esposo calumnia o la esposa hace una calumnia, luego viene, ¿no? El rostro rígido. Pero ¿qué hace en el interior Jesús? Su voluntad está sepultada en el querer del Padre. Padre, te amo. Yo te doy y te amo por todas las criaturas, todas las almas que tú has creado y se burlarán de tu amor. No las mires a ellas, mírame a mí, que yo respondo con una mirada de amor. ¿Hacemos eso, lo mismo en nuestro interior? No. Nuestra voluntad está muy viva. ¿Verdad? Son mis modos afables, atrayentes, en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian, yo los amo. Y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles vida. ¿Cuántos han querido dañar nuestras familias? Darle muerte a nuestra familia con cosas oscuras. ¿Son enemigos? ¿Verdad? Son mis modos afables, que mientras ellos me odian, yo los amo. ¿De dónde viene ese amor? Del amor del Padre, que nos quiere a todos, porque todos somos criaturas, y a todos nos quiere salvados, y a todos nos llama a vivir su divina voluntad. Entonces, ni el violador más horroroso, ni el satánico más terrible, ni el presidente más terrorífico que hayamos tenido,
nada, es criatura de Dios. Y ese amor viene de sepultar nuestra voluntad, no mirarme a mí, mirar como el Padre mira y abrazar esa mirada para poder amar, orar, reparar. ¿Verdad? Son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La palabra es vida. La palabra es Jesús. Por eso, cuando el alma tiene sepultada su voluntad en el querer de Dios, es decir, aceptando lo que Dios nos quiere y estamos viviendo actualmente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa alma sepultada en su querer va a resurgir como un sol. Un sol. Es más que sol majestuoso, que por cuando se quiera pisotear, surge más bello. Ese es el grano de trigo sepultado de querer. Surge más bello, más luminoso y hace avergonzar a los mismos enemigos que tanto querían verlos destruidos. Pero ahora nos ven como llenos de luz, porque vivimos de la fuente que es Jesús. Abrazamos sus modos, abrazamos sus miradas. Así que, ¿cómo están tus heridas? Ahorita las vamos a descubrir. Bien, pero hay otro modo de silencio de Jesús. Y ese otro modo del silencio de Jesús viene en esta cita, es la misma cita, pero más adelantito. Dice, Pilato me preguntó, y con ánimo sincero, y yo le respondí inmediatamente. En cambio, Herodes, vamos con Herodes, me preguntó con maldad y por curiosidad. Yo no le respondí, silencio del cordero. Así que a quien quiere saber las cosas santas con sinceridad, yo me revelo más allá de lo que quiere, de lo que se quiere. En cambio, a quien quiere saberlas con maldad para curiosear, yo me les escondo, y mientras estos quieren hacer burla de mí, yo los confundo y me burlo de ellos. Pero como mi persona llevaba consigo la verdad, ¿sabemos qué es la verdad? Sepultar mi voluntad en el querer divino. Esa es la verdad. Y el único que vivió la verdad plena es Cristo, porque la vivió en la voluntad del Padre. ¿Quién le sigue? Mamá María. Ella vive la verdad en su propia carne, porque vive la vida de su Hijo. Mi persona llevaba consigo la verdad, también ante Herodes hizo su oficio. Mi silencio ante sus tempestuosas preguntas, mi mirada modesta, el aspecto todo lleno de dulzura, de dignidad, de nobleza, de mi misma persona, eran todas verdades y verdades operantes. ¿Qué significa esto? Que Jesús se queda callado ante Herodes para decir, no te voy a responder. ¿Eso fue la actitud de Jesús? No, dijo, son verdades operantes. ¿Qué significaba esto? Que Jesús en el interior estaba tomando los actos de Herodes, ese Herodes que no preguntaba con sinceridad, que tenía una intención maléfica. ¿Y qué hacía con los actos de Herodes? Los sumergía en su propia pasión.
los lavaba, los rehacía, los reparaba, los sellaba con su propia sangre, les imploraba para que le impetraba para que al Padre, para que le fuera salvado esa alma. Esa es una verdad operante. La verdad operante se vive en el interior para salvar al alma y repararla. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús no se quedó en silencio solamente por lo más, sino la verdad, es decir, su voluntad se filtraba en el querer del Padre. Ahora deseaba reparar ese acto de Herodes, esa intención maléfica, y la hacía y la renovaba y la hacía nueva ante el Padre. ¿Por qué no le respondió nada a Jesús? Porque Jesús dice que si él hubiera pronunciado una palabra y Herodes se hubiera burlado de esa palabra, era más condenación para Herodes. Por eso él prefirió guardar silencio y reparar. En una verdad operante. ¿Cuántas veces nuestros silencios se rompen y hacen pecar más al otro? En vez de que nuestra prudencia tenga una verdad operante en el interior, para que el otro no peque más. ¿O no hemos provocado pleitos? ¿O no hemos provocado divisiones en la familia? Con nuestras palabras, nuestros chismes. ¿No hemos denigrado o difamado a un miembro de nuestra familia? No hay verdad operante porque no vivimos en la verdad. Nuestro querer no está sepultado en el querer de Dios. Jesús, en su silencio, nos enseña a vivir la verdad. Por eso, el sufrimiento de nuestro Cordero es un sufrimiento en silencio. El San Juan nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, San Juan Bautista, estamos hablando, ¿no? Dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús le dijo que era el Cordero. ¿Y cómo sabía San Juan? Porque hablaba en el silencio. Era ese sol que irradiaba la majestad de su divina persona. En esa paciencia vívida, en esa mirada afable y amorosa, a pesar de las burlas y contradicciones de los demás. Ahí lo distingue San Juan Bautista. Nunca le dijo a San Juan, oye, dile que yo soy el Cordero. No. En su propia persona hablaba de la verdad. Es el silencio del Cordero que lo distingue inmediatamente San Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque esa es la luz que irradia el Cordero inmolado. Ese Cordero que se inmola ¿en dónde? En la cruz. Pero antes de la cruz, Jesús nos invita a comer de su banquete. ¿Quién está invitado a ese banquete? Aquellos que quieran vivir la verdad, que es el silencio del Cordero. Es decir, aquellos que estén decididos a sepultar su voluntad en el querer del Padre. ¿Y cuál es el primer paso? Tú
Señor, yo no quiero. Esta situación tan difícil que no entiendo el sentido, ahora la entiendo. Y por fin me suelto. Así nos decía un sacerdote allá en Guadalajara, de los que van a nuestros retiros. Decía, yo no entendía nada de la divina voluntad, nada. Por más que lo leía, no se me pegaba, no entendía. Y en un retiro de divina voluntad, me consagré a nuestro Señor. Dije, yo quiero conocer eso. ¿Y qué pasa? En la semana me dio una embolia. Y me tardé en recuperar porque le dije, no, Señor, ¿cómo? Una embolia. No. Renegué, dije, no, el tratamiento fue largo, de aquí a que me recuperaba, mi cuerpo cobraba movilidad. Ya más o menos estaba bien después de mucho tiempo y fui a otro retiro de divina voluntad. Y me dicen, ahora te vas a consagrar al corazón de nuestra madre. Y él dice, uy, si con Jesús vengo así, ahora con nuestra madre. Y se consagra. Y le da otra embolia. Y cuando va en la ambulancia, dice, no, Señor, otra vez, no, por favor, otra vez, pasar por lo mismo, tanto tiempo. Y después le viene la luz y dice, últimamente, si tú lo permitiste, siga, Señor, que se haga tu voluntad y haz de mí lo que quieras. Uno, mi voluntad, la tuya. Esto es lo que tú quieres, yo también lo quiero. Y ¡zas! Dice, me sentí tan libre. Iba en la ambulancia, me sentí tan libre. Yo le había pedido desde antes a nuestra madre entrar a su corazón. ¿Y qué va entrando? Lleva la ambulancia a un hospital que se llama el Corazón Inmaculado de nuestra madre. Me llevó a su corazón. Dije, no era madre mía, pero bueno. Dice, pero algo maravilloso, mi recuperación fue más rápida. Y lo más maravilloso es que ahora tomo el libro de Divina Voluntad y lo entiendo palabra por palabra. Jesús solo quería sufrir. Y así estamos nosotros, hasta que no sepultemos nuestra voluntad en ese silencio interior. No es que nos vayan a dar embolias, pero no es porque Jesús va a buscar eso de nosotros, nos va a acorralar hasta que no digamos, fía, Señor, es tu voluntad y si tú lo quieres, yo lo quiero, porque sé que de aquí vas a sacar un bien mayor. Un bien mayor. Y ahorita es un sacerdote impresionante. Bien, así es. Esa es la mesa del Cordero. Como dice en el libro del Apocalipsis, y ese hermoso canto, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Si me das tu fiat, entro. ¿Y qué va a pasar? Cenarás en mi mesa, cenarás conmigo. ¿Y cuál es la cena que nos ofrece Jesús? Es la cena del Cordero. Esa cena que estuvo con sus apóstoles. ¿Qué hubo en la cena antes, en la última cena? El Cordero. Jesús habla así en su tercera hora de la pasión.
Bueno, es Luisa. Dulce bien mío. Mientras me estoy a tu lado, veo que el alimento que tomas junto con tus amados discípulos no es otro que un cordero. Es el cordero que te representa. Y así como en este cordero, por la fuerza del fuego, no queda ni un humor vital de mi voluntad. Me consumió todo. Así tú, Cordero místico, que por las criaturas debes consumirte todo por fuerza de amor. Ni siquiera una gota de tu sangre conservarás para ti, derramándola toda por amor nuestro. Así que, oh Jesús, nada haces que no represente a lo vivo tu dolorosísima pasión, que tienes siempre presente en la mente, en el corazón, en todo. Y esto me enseña que si también yo tuviera siempre delante, en mi mente y en el corazón, el pensamiento de tu pasión, jamás me negarías el alimento de tu amor. Cuánto te agradezco por esto. Así que abracemos nuestra situación. Esta es la mesa del Cordero. Esto es lo que Jesús ha preparado en la mesa. O todavía no le abrimos. Estoy en la puerta y llamo, como este sacerdote que se consagró, pero todavía no le abrió la puerta. Todavía no sepultaba su voluntad. Hasta que fue en el corazón de mamá, en la consagración, soltó. Así está Jesús. Estoy en la puerta y llamo, porque quiero participarte de mi mesa. Es decir, yo ya preparé la mesa para consumir tu voluntad en la mía. No veas tanto tus miserias, porque si tú te miras mucho tus miserias, nunca vas a llegar a vivir en mi querer. Mira el fuego del amor que yo ya consumí, tu voluntad, tu querer, tus miserias, tu vida pasada, ya está en mí. Y ahora te invito a mi banquete. ¿Y cuál es el banquete? El cordero inmolado, desvelado, triturado, aplastado. Ese es la pasión de Cristo. Es el alimento del banquete que nos ofrece para comerlo aquí en la tierra. Es Jesús mismo en su pasión, que quiere que lo acompañemos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sepultar mi voluntad en el querer de Dios. Suéltate, hermano. Demos nuestro fiat con amor, porque es del fuego donde sale el amor, de ese fuego que ya nos consumió Jesús en el Cordero preparado para los apóstoles, para que fuera alimentada nuestra vida. ¿Aceptamos este banquete? Bueno, aquí van las preguntas de este primer tema. No sé si me quedé para el segundo tema del live. Media hora. Bueno, pues media hora es lo que alcancemos. Y estas son para que las anoten para el pastoreo. En mi vida cotidiana acompaño a Jesús en la soledad que vive en el huerto, en las tres pasiones. Bueno, perdón, este es el tema pasado. Vámonos con estas dos. ¿Cómo vivo el silencio interior en medio de la tribulación o de la prueba?
Ese es de este tema, de estas dos, de ahora. ¿Cómo vivo el silencio interior en medio de la tribulación o de la prueba? Lo vivo en la verdad, y ahí le pongo la cita de cuando Jesús estaba frente a Pilato. Si no es así, ¿qué hace falta para vivir en la verdad? La otra pregunta es, ¿estoy invitado a la mesa del Cordero, inmolado, triturado, desvelado por la prensa del amor? ¿Aceptaré la invitación de vivir su vida interior y alimentarme de su propia vida? La segunda. La segunda. Estoy invitado a la mesa del Cordero. Y entre paréntesis, inmolado, triturado, desvelado por la prensa del amor. Aceptaré la invitación de vivir su vida interior y alimentarme de su propia vida. Bueno, esos son para el pastoreo de este primer tema, ¿sí? Que a lo mejor alcanza para el siguiente. Nos vamos al siguiente tema. ¿O quiere ir al pastoreo? Vamos al pastoreo para no indigestarnos, ¿verdad? De tanta información. Muy bien. Vamos al pastoreo, aprovechemos que lo tenemos fresco y regresamos con unas reflexiones bien poderosas. Bueno, en la divina voluntad siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.